Bienvenido a la lección sobre ecuaciones diferenciales autónomas. Considere ecuaciones diferenciales de la forma 510 de t igual a f de x, donde la derivada de las soluciones depende únicamente de x, la variable dependiente. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones autónomas. Si pensamos en t como tiempo, el nombre proviene del hecho de que la ecuación es independiente de. Por supuesto, también podemos expresar ecuaciones diferenciales autónomas en la forma de y de x igual a f de. Y ahora pasar al problema del enfriamiento del café usando la ley de enfriamiento de Newton, que fecha 510 de T, es igual a K veces la cantidad a menos X. Rex es la temperatura del café, T es el tiempo, K es una constante positiva y A es la temperatura ambiente o ambiente. La gráfica de la derecha muestra un ejemplo del campo dependiente, así como las gráficas de varias soluciones cuando K es igual a 0.3 y A es igual a 5. Analizando el aviso gráfico independientemente de a qué temperatura comience el café a lo largo del eje X, a medida que aumenta el tiempo, la temperatura del café se acerca a 5. También observe que tenemos una solución constante X igual a 5, lo que indica que la temperatura del café comienza a las 5 y se mantendrá a las 5, que es la temperatura ambiente o ambiente. Así que nuevamente observe que la solución X es igual a, que en nuestro caso es X igual a 5, que es la línea horizontal roja que llamamos a estas soluciones constantes las soluciones de equilibrio. Los puntos en el eje X donde f de X es igual a 0 se denominan puntos críticos. Recuerda que f de X es igual a 510 de t, el valor de la función derivada. Esto indica que el punto en el que X es igual a 5 es un punto crítico. De hecho, cada punto crítico corresponde a una solución de equilibrio. Observe también al observar la gráfica que la solución X igual a 5 es estable y da pequeña. Los cambios en X no conducen a soluciones sustancialmente diferentes, ya que t crece si cambiamos un poco la condición inicial y, a medida que t se acerca al infinito, X de t se acerca a 5. Así que, de nuevo, mirando la gráfica, si comenzamos a lo largo del eje X con un valor X un poco más de 5 o menos de 5 a medida que t se acerca al infinito X de t se acerca a 5, por lo que el punto crítico se considera estable, en este sencillo ejemplo, resulta que todas las soluciones, de hecho, van a 5 como t se acerca al infinito. Si un punto crítico no es estable, decimos que es inestable. Hablaremos más sobre eso en breve. Y ahora consideremos la ecuación logística 510 de t es igual a kx veces la cantidad de m menos x, para algunos k y m positivos. Esta ecuación se usa comúnmente para modelar una población, si conocemos la población límite m, que es la población máxima sostenible. La ecuación logística conduce a predicciones menos catastróficas en el mundo población, entonces x prime es igual a kx en el mundo real no existe una población x negativa. Pero consideraremos los negativos para fines matemáticos como ejemplo. Consideremos que x prime es igual a 0,1 x veces la cantidad 5 menos x el campo dependiente así como varias soluciones se muestran a continuación. Analizando el gráfico, notamos que tenemos dos puntos críticos. En x es igual a 0. Así como x es igual a 5, que nuevamente es donde tenemos las gráficas de las líneas horizontales o las soluciones constantes, el punto crítico en x es igual a 5. Es estable porque si empezamos con valores de x un poco más de 5 o menos de 5, observe que a medida que t se acerca al infinito, x de t todavía se acerca a 5. El punto crítico en x es igual a 0 es inestable si empezamos con un valor x un poco más de 0, x de t se acerca a 5, no a 0, y si empezamos con un valor x menor que 0 x de t disminuye sin límite. No es necesario encontrar las soluciones exactas para hablar del comportamiento a largo plazo de las soluciones desde el campo dependiente. Podemos ver el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t es igual a 5 si x de 0 es mayor que 0, por lo que si empezamos con cualquier valor de x mayor que 0 a medida que t se acerca al infinito, x de t será enfoque 5. El límite es igual a 0 si x de 0 es igual a 0 indicado por la gráfica de la línea horizontal x es igual a 0, y el límite no existe o es igual a negativo infinito si x de 0 es menor que 0, lo que indica si nos detenemos con un valor x menor que 0 a medida que t se acerca al infinito, x de t disminuye hasta ese límite. Si solo nos interesa el comportamiento a largo plazo de la solución, haremos un trabajo innecesario. Si resolvemos la ecuación exactamente, podríamos dibujar el campo dependiente, pero es más fácil mirar el diagrama de fases o el retrato de fases,
que es una forma sencilla de visualizar el comportamiento de las ecuaciones autónomas. O retrato de fase es el gráfico que se muestra aquí, en el centro. Comparemos primero esto con el campo dependiente. Primero indicamos los puntos críticos en x es igual a 5 y x es igual a 0. Y si empezamos con un valor x superior a 5 a medida que t se acerca al infinito, x de t disminuye y se acerca a 5, por lo que tenemos una flecha hacia abajo aquí. Si empezamos con un valor de x entre 0 y 5 a medida que t se acerca al infinito, x de t aumenta y se acerca a 5, por lo que tenemos una flecha hacia arriba aquí. Y si empezamos con un valor x menor que 0, x de t disminuye y se acerca al infinito negativo, por lo que tenemos una flecha hacia abajo aquí. En la práctica, normalmente no empezamos con un campo dependiente y luego hacemos el diagrama de fases, saltamos el campo dependiente y vamos directamente al diagrama de fases, y podemos hacerlo conectando. En alguna x entre los puntos críticos f de x tendrá el mismo signo en absoluto x entre los dos puntos críticos siempre que f de x sea continua. Así que si dibujamos el eje vertical, y luego graficamos x es igual a 5 y x es igual a 0, queremos seleccionar valores de x. En cada subintervalo, es decir, un valor mayor que 5, un valor entre 0 y 5 y un valor menor que 0, por ejemplo, podríamos seleccionar x es igual a 6 1, y menos 1, y luego determinamos f de 6, f de 1 y f de menos 1, enviando el valor x en el lado derecho de la ecuación diferencial. El lado derecho es f de x. En este caso, f de 6 es igual a menos 0.6, que es menor que 0, lo que indica que cuando x es mayor que 5 x de t es decreciente y, por lo tanto, tenemos una flecha hacia abajo. F de 1 es positiva, lo que significa que si x está entre 0 y 5, x de t es creciente, lo que indicamos con una flecha hacia arriba, y luego f de menos 1 es negativo o menor que 0, lo que indica cuando x es menor que 0 x de t disminuye con el diagrama de fases. Es fácil esbozar estas soluciones aproximadamente. A medida que el tiempo t se mueve de izquierda a derecha, la gráfica de una solución aumenta si la flecha está arriba y baja si la flecha está abajo. Una vez que tengamos el diagrama de fases, clasificamos los puntos críticos como estables o inestables. Si un punto crítico es estable, las flechas de arriba y de abajo apuntarán hacia el punto crítico. De lo contrario, el punto crítico es inestable. Aquí tenemos tres ejemplos de puntos críticos inestables. En nuestro ejemplo, el punto crítico 5 es estable porque la flecha por encima y por debajo de ambos puntos hacia el punto crítico en x es igual a 5, el punto crítico en x es igual a 0 es la enésima tabla, porque las flechas de arriba y de abajo no apuntan hacia el punto crítico en x es igual a 0 puntos inestables, y una de las flechas apunta hacia el punto crítico son a veces llamados semiestable. Está viendo estos tres puntos críticos inestables. Debido a que esta flecha apunta hacia el punto crítico, este punto crítico podría considerarse semiestable, así como el tercer punto crítico porque la flecha de arriba apunta hacia el punto crítico. Espero que esto te haya resultado útil.